Buen día. Hoy vamos a abordar el tema de fricción. La fricción es una fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos cuerpos que se ponen en contacto, como por ejemplo cuando queremos deslizar un mueble sobre el piso de la casa. Hay una fuerza que se opone a ese deslizamiento. La fuerza de fricción tiene ventajas, por ejemplo, gracias a esta fuerza un automóvil, una bicicleta puede frenar, se puede trepar por una cuerda, gracias a la fuerza de fricción un clavo se mantiene dentro de una tabla, incluso podemos caminar gracias a la fuerza de fricción, pero también tiene desventajas. La fricción causa desgaste y genera calor. Los neumáticos del automóvil se acaban por la fuerza de fricción. Esta también aumenta el trabajo necesario para operar una máquina. Ahora, debemos de conocer las fuerzas que actúan cuando se desliza un cuerpo sobre una superficie. Tenemos aquí una persona que está intentando deslizar este librero sobre el piso. Las fuerzas que actúan sobre este librero es la fuerza aplicada. En los problemas no siempre va a haber una fuerza aplicada. En este caso, este joven está aplicando una fuerza horizontal sobre el librero. Otra de las fuerzas que actúan pues es la fuerza de fricción. Esta siempre va a estar en sentido contrario al movimiento o al intento a producirlo. Este joven está intentando deslizar el librero sobre el piso. No sabemos si lo está moviendo o no, pero en ambos casos la fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento de este cuerpo sobre el piso o al intento a producirlo. Además, la fuerza de fricción siempre va a ser paralela al plano de deslizamiento. Otra fuerza que actúa es el peso. El peso es una fuerza vertical y siempre se dirige hacia abajo. Entonces, este sería el peso del librero, el cual vamos a simbolizar con la letra W minúscula. Y una última fuerza es la fuerza normal. Esta fuerza es una fuerza de reacción, acordémonos, a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. La fuerza normal siempre va a ir hacia arriba y va a ser perpendicular al plano de deslizamiento. Entonces, en este caso, la fuerza normal la vamos a tener hacia arriba y esta fuerza es a 90 grados con respecto al piso. Las leyes de la fuerza de fricción son dos. La primera nos dice que la dirección de la fuerza de fricción es siempre opuesta al movimiento o al intento a producirlo. La segunda ley nos dice también que la magnitud de la fuerza de fricción es constante mientras dure el movimiento. O sea que esta fuerza de fricción no va a cambiar mientras un cuerpo se esté deslizando sobre alguna superficie. Existen dos tipos de fuerza de fricción. Una es la fuerza de fricción estática, la cual vamos a simbolizar con la letra F minúscula, subíndice S. Esta fuerza se produce cuando un cuerpo trata de deslizarse sobre otro sin lograr un movimiento. Y también está la fuerza de fricción cinética, la cual vamos a simbolizar con la letra F minúscula, subíndice K. Esta se produce cuando un cuerpo se desliza sobre otro logrando un movimiento. En todos los casos, la fuerza de fricción estática siempre va a ser mayor que la fuerza de fricción cinética. Para entender mejor, vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos aquí a este joven intentando deslizar este librero sobre el piso, pero no lo logra porque la fuerza de fricción estática se va a oponer. Para que él comience a deslizarlo sobre el piso, necesita ejercer una fuerza igual a la fuerza de fricción estática. Ahora, tenemos el mismo caso, pero ahora el joven logra deslizar el librero sobre el piso. En este caso, la fuerza de fricción que estuvo actuando durante este deslizamiento fue la fuerza de fricción cinética. Si ustedes recuerdan, cuesta más trabajo empezar a deslizar este librero sobre el piso que una vez que se está deslizando, seguirlo deslizando. Por eso es que decimos que en todos los casos la fuerza de fricción estática va a ser mayor que la fuerza de fricción cinética. Para calcular estas fuerzas tenemos las siguientes ecuaciones.
La fuerza de fricción estática va a ser igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático y la fuerza de fricción cinética va a ser igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción cinético. El coeficiente de fricción tanto estático como cinético es una constante, no tiene unidades y se puede obtener en un laboratorio. Vamos a ver un ejemplo de cómo se podrían calcular los coeficientes de fricción estático y cinético. En una fábrica de neumáticos se requiere calcular el coeficiente de fricción entre el caucho y el concreto, para lo cual se utiliza un cubo de caucho cuyo peso es de 250 newtons. Este se pone sobre una base de concreto. Se coloca un dinamómetro para deslizar el caucho sobre el concreto y se observa que éste se comienza a deslizar con una fuerza de 75 newtons. Una vez que el trozo de caucho se sigue deslizando con velocidad constante sobre el concreto, el dinamómetro marca una lectura de 62.5 newtons. Entonces tenemos la siguiente situación. Esta es una superficie de concreto y sobre él se va a deslizar este trozo de caucho. Para medir las fuerzas se coloca un dinamómetro, o sea, un medidor de fuerzas que es jalado hacia la derecha por una persona. Vamos a ver entonces qué fuerzas están actuando sobre el trozo de caucho. Primero que nada es la fuerza F que está aplicando esta persona hacia la derecha, por lo tanto la fuerza de fricción es en sentido contrario y paralela al plano de deslizamiento. Tendríamos aquí la fuerza de fricción. También se debe de considerar al peso de este bloque, que es una fuerza vertical dirigida hacia abajo, y por último la fuerza normal que se dirige hacia arriba y además es perpendicular al plano de deslizamiento. De aquí en adelante vamos a utilizar una N mayúscula de color azul para simbolizar a la fuerza normal, para no confundirnos con la N de newtons. Bueno, entonces en esta situación estamos observando lo siguiente. El trozo de caucho no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto verticalmente consideramos que está en reposo. Diríamos que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Y tenemos que esta suma de fuerzas es la normal positiva y el peso negativo. Nos quedaría fuerza normal menos el peso es igual a 0. Si de aquí despejo fuerza normal, el peso negativo pasa positivo al segundo miembro y obtengo que la fuerza normal es igual al peso de este bloque. Sabemos que el peso del bloque de caucho son 250 newtons, por lo tanto la fuerza normal es de 250 newtons. Vamos a calcular ahora el coeficiente de fricción estático. Bueno, para que en este caso el bloque de caucho va a iniciar un movimiento, todavía está en reposo, por eso podemos considerar que la suma de fuerzas en X es igual a 0, ¿sí? Que tenemos en X la fuerza de fricción estática que se dirige hacia la izquierda, esta es negativa, más la fuerza F que se dirige hacia la derecha. Entonces, menos fuerza de fricción estática más fuerza aplicada es igual a 0. Si de aquí despejamos fuerza de fricción estática, esta va a ser igual a la fuerza aplicada, que sabemos que nos dice el enunciado del problema que es de 75 newtons cuando el bloque de caucho comienza a moverse. Entonces, esta fuerza es de 75 newtons, por lo tanto, la fuerza de fricción estática también es de 75 newtons. Recordemos que la fuerza de fricción estática se calcula multiplicando la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático. Despejamos este coeficiente, la fuerza normal que está multiplicando pasa dividiendo a la fuerza de fricción. Entonces tenemos que el coeficiente de fricción estático es igual a la fuerza de fricción estática sobre la fuerza normal. Sustituimos. La fuerza de fricción estática son 75 newtons, lo sustituimos aquí, entre la fuerza normal que son 250 newtons. Newtons en el numerador con newtons en el denominador se cancelan. 75 entre 250 es 0.3. Tenemos que el coeficiente de fricción estático es 0.3 y no tiene unidades.
Vamos ahora con el coeficiente de fricción cinético. La fuerza normal no cambia, sigue siendo la misma, son 250 newtons. En este caso, el bloque ya se está moviendo con velocidad constante, por lo tanto, la suma de fuerzas en X también es igual a 0. Tenemos entonces que ahora ya es la fuerza de fricción cinética, que es hacia la izquierda, es negativa, más la fuerza F. Pero cuando el bloque ya está en movimiento, esta fuerza es de 62.5 newtons. Si aquí despejamos Fk, tenemos que la fuerza de fricción cinética es igual a la fuerza aplicada, que es una fuerza de 62.5 newtons, ya cuando el bloque está en movimiento. Bueno, tenemos entonces que la fuerza de fricción cinética es de 62.5 newtons. Para calcular la fuerza de fricción cinética tenemos la ecuación fuerza normal por coeficiente de fricción cinético. Y aquí despejamos el coeficiente, la fuerza normal pasa dividiendo y el coeficiente de fricción cinético es igual a la fuerza de fricción cinética entre la fuerza normal. Sustituimos. La fuerza de fricción cinética es de 62.5 newtons entre la fuerza normal, que son 250 newtons. Nuevamente los newtons se cancelan, 62.5 entre 250, tenemos que el coeficiente de fricción cinético es de 0.25. Como podemos ver, el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Último problema. Se requiere deslizar sobre el piso un librero cuyo peso es de 950 newtons. Si el coeficiente de fricción cinética entre el mueble y el piso es de 0.25, ¿qué fuerza con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal se requiere para deslizar el mueble a velocidad constante? Tenemos aquí el librero, vamos a ver qué fuerzas están actuando sobre él. Primero que nada tenemos una fuerza F a 30 grados sobre la horizontal. Esta fuerza desconocemos su valor, eso es lo que nos están pidiendo que calculemos. Si este librero se pretende deslizar hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción se dirige hacia la izquierda, siempre en sentido contrario. Sería la fuerza de fricción cinética. También se debe de considerar al peso del librero, que es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Y por último nos falta la fuerza normal, que es una fuerza dirigida hacia arriba y perpendicular al plano de deslizamiento a 90 grados. Esta es la fuerza normal. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí el plano cartesiano y aquí en el origen de los ejes vamos a considerar que está el librero. Entonces de este punto parten 4 fuerzas. Primero tenemos a la fuerza F, que está a 30 grados de inclinación con respecto al eje X. Después tenemos la fuerza de fricción que se dirige hacia la izquierda, Fk. Tenemos también del origen hacia abajo el peso del librero y del origen hacia arriba tenemos la fuerza normal. La fuerza F tiene componentes rectangulares, por lo tanto, de la punta de la flecha vamos a trazar dos proyecciones, una proyección horizontal y una proyección vertical hacia los ejes. Del origen hacia arriba tenemos la componente vertical de la fuerza F, a la cual vamos a llamar Fy. Y del origen a la derecha tenemos la componente horizontal, a la cual vamos a llamar Fx. Vamos a obtener las ecuaciones de estas componentes rectangulares. Fx es igual a la magnitud de la fuerza F por el coseno de 30 grados. Fx es igual a F por coseno de 30 y Fy es igual a F por el seno de 30. Y estas son las ecuaciones de las componentes rectangulares de la fuerza F. El librero se va a deslizar sobre el piso a velocidad constante, por eso se considera que está en equilibrio y cumple con la primera condición de equilibrio que nos dice que suma de fuerzas en X es igual a 0. En el diagrama de cuerpo libre observamos que sobre el eje X hay dos fuerzas, Fk, que se dirige a la izquierda, es negativa, Fx, que se dirige a la derecha, es positiva. La sumamos y nos queda que menos Fk más Fx, esta sumatoria es igual a 0. Pero además Fx es igual a F por coseno de 30, esto lo sustituimos aquí
y esta ecuación queda de la siguiente manera: menos fk más fx, que es f por coseno de 30, esto es igual a 0. Y esta va a ser nuestra ecuación número 1. El librero no tiene movimiento vertical, por lo tanto se considera que verticalmente está en reposo y por lo tanto también está en equilibrio, por lo tanto suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos sobre el eje Y? Tenemos la fuerza normal hacia arriba, positiva, Fy hacia arriba, positiva, y el peso hacia abajo, negativo. Entonces la suma de fuerzas en Y nos queda la fuerza normal más Fy menos el peso es igual a 0. El peso que está negativo lo pasamos al segundo miembro como positivo y nos queda que la fuerza normal más Fy es igual al peso. Sabemos que Fy es igual a F por seno de 30. Esto lo vamos a sustituir aquí. Y el peso del librero, que son 950 newtons, este valor lo sustituimos aquí y obtenemos la siguiente ecuación: fuerza normal más Fy, que es F por seno de 30, es igual al peso, que son 950 newtons, y esta es nuestra ecuación número 2. Tenemos entonces dos ecuaciones con tres incógnitas: fuerza de fricción cinética, fuerza F y fuerza normal. Entonces nos falta una ecuación. Esa ecuación es la siguiente: la fuerza de fricción cinética es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción cinético. El enunciado del problema nos dice que este coeficiente es de 0.25, entonces lo sustituimos aquí y nos queda que la fuerza de fricción cinética es igual a 0.25 por la fuerza normal, y esta va a ser nuestra ecuación número 3. Ahora vamos a resolver este sistema de tres ecuaciones y lo primero que vamos a hacer es sustituir la ecuación número 3 en la ecuación 1. Esta ecuación la voy a sustituir aquí. Transcribo esta ecuación, la vuelvo a escribir aquí. Menos Fk más F por coseno de 30 es igual a 0. Entonces voy a sustituir aquí a lo que es igual la fuerza de fricción, que es 0.25 por la fuerza normal. Aquí lo sustituyo, me queda 0.25 por la fuerza normal más F por coseno de 30 igual a 0. El signo negativo de Fk se sigue conservando. Ahora, voy a tomar este término, todo este término que está positivo, lo voy a mandar al segundo miembro negativo y me queda que menos 0.25 por la fuerza normal es igual a menos F por coseno de 30. Despejo la fuerza normal, menos 0.25 que multiplica pasa dividiendo. Y obtengo que la fuerza normal es igual a menos F coseno de 30 y este menos 0.25 pasa dividiendo. Dividimos con la calculadora. Bueno, primero que nada, menos entre menos nos va a dar más. Coseno de 30 entre 0.25, obtengo que la fuerza normal es igual a 3.464, que me dio esta división, y esto está multiplicado por la fuerza F. Por último, voy a sustituir N, o sea, esto que acabo de obtener, en la ecuación número 2, que es esta que está aquí abajo. Tenemos que la fuerza normal más F por seno de 30 es igual a 950 newtons. Entonces voy a proceder a la sustitución. N es igual a 3.464 por F. Eso lo voy a sustituir aquí. Después tengo más F por seno de 30. Me voy a la calculadora. El seno de 30 es 0.5. 0.5 que multiplica a F, más 0.5 por F, y esto es igual a 950 newtons. Estos dos términos son semejantes. 3.464F más 0.5F es igual a 3.964F, y esto es igual a 950 newtons. Despejo F. El 3.964 que está multiplicando pasa dividiendo a 950 newtons. Hago la operación. 950 entre 3.964. Obtengo que la fuerza F, esta que tenemos aquí, que es la que nos están pidiendo, es igual a 239
2.65 newtons. Esta es la fuerza que se requiere para deslizar el librero sobre el piso a velocidad constante. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de suscribirte a mi canal y de regalarme un me gusta. Gracias.